En estos meses de emergencia sanitaria, la conectividad aérea de Uruguay se redujo casi a cero. Desde el 24 de marzo, cuando se cerraron las fronteras, la única compañía comercial que continuó operando fue Amazonas, que, a partir de un acuerdo con el gobierno, se ha ocupado del último tramo de los vuelos humanitarios de regreso de uruguayos varados, por ejemplo, desde San Pablo, Brasil, lo que permitía, por otro lado, que en el sentido contrario, esas aeronaves sacaran de Montevideo a personas que debían viajar al exterior y tenían los pasajes comprados hacia sus destinos finales. En los próximos minutos vamos a conocer un poco más a propósito de esta experiencia singular, cómo pasó Amazonas la crisis que ha golpeado tan fuerte a este tipo de empresas en el mundo y qué papel aspira a jugar cuando empiece a restablecerse la conectividad de Uruguay con el planeta. Vamos a conversar para eso con el doctor Sergio León, que es gerente general de Amazonas Uruguay y vicepresidente legal del grupo Amazonas. Doctor León, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo encontramos? Buen día, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, yo estoy en Asunción, en Paraguay, tratando de volver a Montevideo, pero lamentablemente por el cierre de fronteras todavía no es posible poder retornar a Montevideo, que esperemos en las próximas semanas se pueda establecer una conexión también entre Montevideo y Asunción. Es curioso ese dato, vamos a chequearlo, vamos a conversar de eso dentro de unos minutos justamente. Pero para empezar le propongo que situemos a esta compañía. Amazonas nació en el año 2000 como una aerolínea de bandera boliviana. ¿Con qué tipo de viajes se inició? Bueno, Amazonas se inicia efectivamente el año 2000 como compañía boliviana con aviones Cessna Grand Caravan, estos aviones pequeños de 12 pasajeros. Y el foco y el objetivo de esta compañía, porque digo de nuestra compañía, porque yo soy uno de los fundadores, fue precisamente los vuelos turísticos, los vuelos que se daban en los sitios turísticos de Bolivia. Posteriormente, Amazonas, desde el año 2000, va creciendo y hacia el año 2012 tiene un cambio importante de su modelo de negocios y empieza a internacionalizarse y a incorporar otras aeronaves que se llaman los Bombardier, los CRJ Bombardier, que son jets de 50 plazas y son con los cuales empieza a desarrollar su modelo de negocios dentro de la región. Un paréntesis ahí es en la creación de Amazonas Uruguay. Se presenta la oportunidad de que una empresa llamada BQB estaba a la venta. Sí, eso fue en el Y año nosotros, 2015, ¿no? En 2015 eso, Amazonas compra los permisos de vuelo que tenía BQB, aquella así compañía que es. nació como parte de la empresa naviera Buquebus, pero que no prosperó en el mercado aéreo. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros decidimos intervenir, se compran los permisos aéreos, nos quedamos con un 80% de la plantilla de trabajadores como parte de la negociación y arrancamos en un proyecto propiamente uruguayo, hacemos lo que se llama una escisión empresarial, se constituye una sociedad anónima independiente en el Uruguay y en ese momento, bueno, la empresa uruguaya empieza a adquirir vida propia como una empresa, si bien parte del grupo Amazonas, pero como una empresa totalmente independiente, uruguaya al 100% En el y 2015 obviamente entonces con Amazonas personal. pasa a tener una filial Uruguay. Ya no estaba Pluna, sociedad anónima, ¿no? No. Entonces, desde aquel momento es nuestra única compañía de bandera. ¿Cómo es eso de la compañía de bandera? Bueno, las compañías de bandera es un concepto que se utilizaba hace muchos años cuando los estados tenían compañías estatales y eran las que ejecutaban la política aerocomercial de cada estado. Entonces, en el mundo eso ha ido desapareciendo, ya hay muy pocas compañías realmente puramente estatales,
Sí hay compañías en las cuales el Estado participa o los estados participan, pero ya no compañías que sean 100% estatales. Me viene a la mente una, por ejemplo, Boliviana de Aviación en Bolivia, sí es 100% estatal, pero también hay participación de otras compañías. Entonces, el concepto este de línea aérea de bandera nace de ser la ejecutora de la política aerocomercial. Si bien nosotros no somos una aerolínea estatal, somos una aerolínea privada, creemos que en este momento somos los que estamos ejecutando la política aerocomercial del Uruguay en lo que nos toca, ¿no? Y ejecutando los convenios que el Uruguay tiene tanto en Paraguay, hacia Bolivia, a Brasil, etcétera, etcétera. Es la única compañía en ese plano, digamos. Así es, y es la única compañía 100%, repito, uruguaya, que permite, si bien podemos decir que los conceptos de aerolíneas de bandera han desaparecido, nosotros seríamos la única aerolínea 100% uruguaya. Entonces, para terminar de hacer esta presentación, si consideramos ahora el Grupo Amazonas, ¿no?, que tiene esta filial en Uruguay, que usted venía mencionando, que tiene su origen en Bolivia y además tiene actividad en Paraguay. En su conjunto, por ejemplo, ¿qué cantidad de funcionarios tiene? ¿Qué cantidad de aviones? Sí, bueno, como grupo nosotros a la fecha tenemos 15 aeronaves, entre aeronaves Embraer, que son las últimas que hemos incorporado. Tenemos aeronaves Bombardier, que eran con las que estábamos operando, y tenemos aviones más chicos que también son de Bombardier, pero que son para lugares más pequeños. Uh-huh. La mayor parte de concentración de la operación del Grupo Amazonas obviamente está en Bolivia y con sus conexiones internacionales, y ahora la empresa uruguaya con la cual estamos trabajando, y hace poco en diciembre también hicimos un recambio de flota, y para el próximo mes tenemos pensado la incorporación del segundo avión Embraer en el Uruguay. Ustedes tienen hasta ahora en Uruguay un Embraer. En este momento en Uruguay tenemos un Embraer. Que tiene 110 plazas, ¿no? Es el Embraer 190. Es el Embraer 190 de 110 plazas, y estamos prontamente, esperemos a fin de este mes, principios de julio, recibiendo el segundo Embraer conforme teníamos planificado. Entonces, más datos para terminar. ¿Cantidad de vuelos diarios que tiene hoy el Grupo Amazonas? Bueno, hoy la verdad es que estamos bastante reducidos. No, está bien. Vayamos antes de la emergencia sanitaria. Estábamos hablando de alrededor de unos 120 vuelos al día en todo el grupo. ¿Y cantidad de funcionarios en total? Tenemos alrededor de 600 personas en todo el grupo. ¿En Uruguay en particular cuántos? En Uruguay en particular tenemos 90 personas. Bien. Hasta que comenzó la emergencia sanitaria, Amazonas Uruguay tenía vuelos regulares entre Montevideo y destinos de la región. Concretamente, ¿cuáles? ¿Buenos Aires, Asunción? Sí, Buenos Aires, Asunción y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. ¿No? Además, había acordado vuelos Buenos Aires, Aeropuerto Laguna del Sauce, ¿verdad? Sí, esos en temporadas hemos acordado los vuelos Buenos Aires, Punta del Este, y también Asunción, Punta del Este, ¿no? Para precisamente aportar el flujo de turistas de ambos países. Así que entonces, en resumen, antes de esta situación crítica, ustedes conectaban Montevideo con Buenos Aires, Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Y por otro lado, Punta del Este con Buenos Aires y Asunción. Exactamente. Esa era básicamente la actividad relacionada con Uruguay. Bueno, vino la pandemia del nuevo coronavirus, se produjo el cierre de las fronteras de buena parte de los países del mundo, las aerolíneas se vieron muy golpeadas. ¿Qué pasó
En ese sentido, con Amazonas, con el grupo Amazonas, ¿qué impacto tuvo de toda esta situación inédita en la que estamos viviendo? Bueno, particularmente vamos a hablar del Uruguay. Por supuesto que inmediatamente que se suspenden operaciones, nosotros quedamos en tierra a partir de marzo. Eh, Empezamos a ver qué es lo que íbamos a hacer. Justo cuando quedamos en tierra empiezan a aparecer voces de uruguayos que le pedían al gobierno poder rescatarlos. Eran uruguayos que estaban en Cusco. Entonces nosotros nos acercamos a Cancillería y les decimos, nosotros podemos hacer ese vuelo para repatriar a estas personas. Y Cancillería empieza, toma muy bien nuestra propuesta. Hacemos también participar a un jugador que es el aeropuerto de Carrasco y juntos costeamos ese vuelo de repatriados. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Entonces, usted dice que ponen al jugador Aeropuerto de Carrasco también integrando la operación y juntos hacen ese vuelo. ¿Qué pasaba en materia de costos? ¿Cómo se bancó ese viaje? así es, el gobierno nos subvenciona el combustible de ese vuelo, el 100% del combustible, y el resto de los costos variables y fijos son asumidos en 50% por nosotros y en 50% por Aeropuertos de Carrasco. Y así se lleva adelante ese vuelo a Cusco, donde repatriamos a 74 personas. Perdón, una precisión. ¿Y esas personas pagan boleto? No, esas personas, el vuelo que se realizó a Cusco fue un vuelo de rescate Ajá. humanitario, ¿no? Entonces, el 100% de los costos de ese vuelo fueron asumidos por estos tres jugadores, por el gobierno a través de la Cancillería, Puertas del Sur, el aeropuerto de Carrasco y nosotros. Posterior a eso, la Cancillería creo que tiene un plan, que es el plan Todos en Casa, y nos propone poder ser parte de ese plan y poder nosotros ser los ejecutores de ese plan. Nosotros revisamos absolutamente todo el tema costos, etcétera, etcétera, y aceptamos empezar en el mes de abril, volar a San Pablo una vez por semana, una a dos veces por semana, para que de esa manera todos los uruguayos en el mundo lleguen a San Pablo, porque es el único aeropuerto que admite conexiones, y nosotros poderlos repatriar hasta el Uruguay. Ustedes hasta Entonces, ahora no operaban de manera regular Montevideo-San Pablo. Eso quedó claro en la no, descripción que hacíamos hace un rato. así es. Si bien era parte de nuestro plan de crecimiento, no teníamos la operación a San Pablo. Entonces, rápidamente nosotros tenemos que instalar una operativa en San Pablo, organizar absolutamente todo. Lo hacemos y empezamos en el mes de abril a volar cumpliendo esta operación que es todos en casa y traer precisamente a todos los uruguayos y permitir que los extranjeros puedan salir a San Pablo y de San Pablo tomar sus conexiones. Sí, Entonces, aprovechando que ese avión tiene que salir de Montevideo, entonces también Amazonas saca de nuestro país a extranjeros o uruguayos residentes en el exterior que deban viajar, ¿no? Se producen los dos movimientos. ¿En qué condiciones se efectúan estos vuelos tan particulares? ¿Qué pasa con los costos? ¿Quién paga los pasajes, etcétera? bien, ha ido evolucionando este tema, pero voy a ir explicándolo. En el mes de abril, el convenio con Cancillería era que Cancillería nos cubría el 100% del combustible. Sigue y seguía participando Puertas del Sur con la exoneración de algunas tasas, como la tasa de embarque, y a cambio nos pedían que nosotros podamos cubrir tarifas solidarias, tarifas humanitarias, de manera de que las personas puedan acceder. Entonces, nosotros empezamos a cobrar una tarifa de $199 para que los uruguayos puedan llegar
al Uruguay desde San Pablo. Entonces el convenio funcionaba así. Nosotros se nos permitía cobrar de manera de que podamos cubrir nuestros costos variables y aportarle algo a los costos fijos, y los otros jugadores realizaban este aporte. Luego esto fue mutando, eso fue en el mes de abril. En el mes de mayo el gobierno ya no nos aporta el 100% del combustible, sino solamente el 50% del combustible. Puertas del Sur ya no nos exonera la tasa de embarque, sino otras tasas, la tasa de aterrizaje, la manga y el balizamiento del avión. Y es como estamos operando también en la actualidad. Es decir, en mayo se produce un cambio y un ajuste del convenio, y ese convenio luego se replica en el mes de junio, y este mes de junio tenemos vuelos hasta el 30 de junio pactados con el gobierno. ¿Y qué pasa con el precio de los pasajes? Tanto para los que vienen, los uruguayos que vienen desde San Pablo, como para los extranjeros que salen desde Montevideo. Sí, en el mes de mayo y en el mes de junio se hace un pequeño ajuste. Para los que vienen, la tarifa se modifica de 199 a 299, es decir, se sube básicamente $100. Y para los que salen, se mantiene una tarifa de $480 de salida. Entonces, básicamente con esos ajustes se va adelante con el convenio y con el proyecto de repatriación. Y entonces esos viajes ¿cómo resultan en la ecuación para Amazonas? Para nosotros resulta importante poder haber vuelto a volar. Esa es nuestra premisa fundamental. ¿Pero esos viajes son a pérdida o ustedes pagan los gastos? Bueno, nosotros con estos viajes logramos cubrir lo que se llaman los costos variables, ¿no? Y aportar al pago de los costos fijos. En la ecuación, después de haber revisado nuestros estados de resultados, por ejemplo, en mayo, después de pagar todo, hemos tenido una pérdida, que no es una pérdida grande, pero sí pérdida al final. Pero al otro lado nos ha permitido tener un flujo de caja, seguir operando, tener empleados que estén activos. Entonces, creemos que en la balanza, poniendo todos estos elementos, la operación termina siendo positiva, y obviamente termina siendo positiva también porque nos permite poner un granito de arena en esta pandemia. Pero a ver, ¿ustedes tienen personal en el seguro de paro? Sí, tenemos personal, tenemos más o menos el 70% de nuestra plantilla en este momento en seguro de paro, y hay un 30% que está trabajando precisamente para atender estos vuelos, ¿no? Así que entonces ustedes han operado a pérdida, no con grandes pérdidas, pero han operado a pérdida, para cumplir una función social por un lado, para mantener a la empresa en actividad, para que una parte del personal también continuara con sus tareas, pero al mismo tiempo imagino de esa forma preparando el terreno, ¿no? De algún modo esto también es una inversión, hay que verlo como una inversión pensando en los negocios futuros de Amazonas con Uruguay. Así es, muy importante esa consideración y esa pregunta. Es parte de lo que nosotros pensamos como positivo de toda esta operación. Bueno, uno, nos ha permitido conocer y evaluar un mercado como el de San Pablo, ¿no? Número dos, tenemos un alto impacto en la gente, de poder haber llegado de forma directa al pueblo uruguayo y podernos hacer conocer como la única aerolínea uruguaya. Uh-huh. De hecho, ha sido una especie de marketing para Amazonas toda esta operativa. Sí, por supuesto que ha sido, y eso es lo que decía, nos ha servido para acercarnos y para que la gente nos conozca más, y que además el uruguayo esté consciente de que tiene una línea aérea que puede responder a sus necesidades. Entonces, básicamente,
en la balanza para nosotros también esto significa una inversión hacia el futuro. Ahora vamos a hablar de eso, de cuáles son los planes o las aspiraciones de Amazonas para el futuro en su relación acá en Uruguay. Pero a propósito de los vuelos humanitarios, estaba la posibilidad también de concretar algunos de estos vuelos con Santiago de Chile. ¿Eso en qué términos está? Bueno, estamos analizando este tema porque entendíamos que el gobierno norteamericano había prohibido a las aerolíneas poder llegar a sus aerolíneas y a las demás aerolíneas poder tener una conexión con San Pablo. Entonces, lo que no permitía que pasajeros, por ejemplo, puedan llegar a San Pablo y tomar una conexión hacia Estados Unidos. Esta medida está siendo revisada aún, así que todavía se está manteniendo la conectividad con ciertas aerolíneas americanas que están llegando a San Pablo, por lo que eso les permite a los extranjeros poder tomar su conexión si es su destino final Estados Unidos. ¿Por qué Santiago al otro lado? Era porque precisamente Santiago ha anunciado públicamente que ellos están abriendo su aeropuerto y van a recibir a todas las compañías que normalmente operaban. Entonces, esto nos podía permitir también ser un corredor hacia el norte, hacia Estados Unidos, vía Santiago. Entonces, estamos evaluando esta situación de mantenerse San Pablo como está ahora. Probablemente no va a ser necesario que también hagamos esta conexión con Santiago. Por un lado eso, y por otro lado también estamos evaluando la cantidad de uruguayos que hay en Chile y la cantidad de chilenos que hay en el Uruguay, de manera de poder hacer esta interconexión. Enseguida retomamos la entrevista con Sergio León, gerente general de Amazonas Uruguay, para conocer justamente qué va a ocurrir cuando se restituya, seguramente de manera progresiva, la conectividad aérea de nuestro país. ¿Cuál es el papel que aspira a jugar Amazonas? Doctor León, antes de continuar un par de detalles, uno a propósito del nombre. Hay preguntas de oyentes sobre qué quiere decir esto de Amazonas. Hay que aclarar para empezar que en el medio hay una S y una Z, ¿no? Es Amazonas. ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, es una composición que si se ve, es a más zonas, o sea, como a más lugares, ¿no? A más destinos, por un lado. Por otro lado, envuelve el verbo amor, ¿no? El amas como tal, amas zonas, o sea, amas las zonas, amas los destinos. Es una composición que viene de ahí. Y nace precisamente porque, como les explicaba, hace 20 años, cuando nosotros empezamos, nuestra vocación era ser una aerolínea absolutamente turística. Ajá. Entonces era operar hacia el norte de Bolivia, que es parte de la frontera con el Brasil y parte de la Amazonía, ¿no? De la Amazonía como un pulmón, el Amazonas como un pulmón del mundo, etcétera. Entonces, esos son los argumentos que componen el nombre. Bien. Otra pregunta viene a propósito de cómo está el grupo en estas circunstancias, teniendo en cuenta cómo el mercado aeronáutico mundial se encuentra hackeado, teniendo en cuenta las dificultades muy serias por las que pasan varias compañías aéreas. Acabamos de conocer, por ejemplo, que LATAM, la mayor de América Latina, anunció ayer el cierre de su filial en Argentina después de 15 años. Era allí la segunda compañía después de Aerolíneas Argentinas misma, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo están como grupo? Bueno, nosotros no podemos negar que la crisis nos ha afectado también bastante. Es una crisis sin precedentes y es una crisis que definitivamente al sector que más ha golpeado es al de las aerolíneas y al del turismo. Nosotros no somos ajenos, sin embargo, creemos que también toda crisis tiene una cierta oportunidad. Los problemas nuestros, si bien se replican en compañías más grandes,
la magnitud no es la misma, el volumen de problemas no es el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros pensamos que para compañías de tipo regional como nosotros, con un tamaño como el nuestro, todavía se presenta una oportunidad en este momento precisamente de cumplir o de cubrir algunos nichos que van a ir dejando las compañías grandes en pos de enfocarse en lugares donde tienen mayor mercado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en muchos casos las compañías grandes van a relegar o van a dejar de operar a ciertos puntos y los cuales nosotros pensamos que podemos tomar. Vamos por partes. Entonces, en ese sentido. En Uruguay, un equipo de trabajo viene analizando desde hace un mes cómo se va a procesar la reactivación de la conectividad aérea. El grupo, según informaba hace poco una nota en el Semanario de la Mañana, está integrado por el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, el director general de Transporte Aéreo de ese mismo ministerio, Daniel Olmedo, el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, el subsecretario de Industria, Walter Berry, autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y representantes del sector privado aeronáutico. Y según decía después El País, a partir del panorama sanitario que se presenta en la región, no se está pensando en una apertura general, sino en una punto a punto. El subsecretario Monseglio lo planteaba en estos términos. A través de vuelos intercontinentales, lo que se busca es tener una vía de comunicación con países que tengan las mismas garantías que Uruguay. Implica conectar con destinos que estén en condiciones similares, algo que ya se está viendo entre Alemania y Austria, Australia y Nueva Zelanda, Inglaterra y Francia, por ejemplo. Pregunto entonces, ¿Amazonas se está preparando en esa dirección para esta primera etapa? Sí, definitivamente nos estamos preparando para una primera etapa de volver a una operación con Paraguay, que básicamente nosotros estamos insistiendo mucho en eso. ¿Por qué con Paraguay? Porque Paraguay y Uruguay tienen una cantidad, son los países que mejor han manejado en Sudamérica el tema de la pandemia. Los números entre Paraguay y Uruguay son bastante aproximados. Paraguay tiene como 1.200 casos y Uruguay como 800 y algo. Entonces estamos pensando una operación punto a punto entre Montevideo y Asunción. Y esto no solamente por el hecho de los casos de la pandemia, sino porque entre Paraguay y Uruguay existe un vínculo muy importante de negocios, un vínculo de inversiones que creo que es importante atender. Por otro lado, también en alguna otra frecuencia, en algún otro vuelo también dentro de la región con esas características? Bueno, nosotros creemos que seguir operando a San Pablo es muy importante. Si bien Brasil me imagino que va a seguir con las fronteras cerradas por los niveles a los que ha llegado la pandemia, pero su aeropuerto sigue siendo un distribuidor. Entonces, de momento nosotros estaríamos pensando que continuar con las operaciones a Brasil y obviamente tratar de implementar la operación con Paraguay. ¿Y con Argentina, con ciudades argentinas? También estamos evaluando en el Rosario, por ejemplo, que es una ciudad que también ha tenido un desempeño muy destacado en el tratamiento de la pandemia, y creemos que podría ser muy interesante poder también volar de punto a punto. Entonces, ese es un poco el marco en el cual pensamos nosotros desempeñarnos en la pandemia. Vuelvo a repetir que dentro de la carpeta de análisis también está Santiago de Chile, y ese sería el marco en el cual nosotros nos estaríamos desenvolviendo mientras los países no abran sus fronteras totalmente. Por eso, mi pregunta iba a esa primera etapa, digamos, al primer escalón de la transición en la reconexión aérea del Uruguay. Pero más allá de eso, más adelante, en el gobierno se entiende que el sector aeronáutico requiere de un mayor crecimiento. En los últimos años, ya antes de la pandemia, no se había logrado el progreso que la actividad económica requiere, decían fuentes justamente del Poder Ejecutivo que hablaban con el diario El País. Entonces, en un esquema más amplio, más cerca de la normalidad, ¿cuál es el papel que ustedes quieren jugar?
Nosotros queremos ser la aerolínea que conecte y que sea la aerolínea que garantice la conectividad del uruguayo. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros? Pensamos, una vez que todo esté abierto, continuar o tener 3 frecuencias a Buenos Aires, a Aeroparque, tener frecuencias diarias a San Pablo, 2 frecuencias diarias a San Pablo, desde Montevideo y desde Asunción, tener frecuencias diarias a Asunción y frecuencia diaria a Santa Cruz de la Sierra. Eso en una primera etapa. En una segunda etapa, conectar con Lima, Perú, con un tercer avión y también tener conexión con ciertas... hemos evaluado que al uruguayo le gusta mucho vacacionar en Punta Cana y en algunas otras islas del Caribe. Queremos también implementar esos vuelos a ciertas islas del Caribe e inclusive tratar de llegar hasta México. Esa sería una segunda y tercera etapa. Entonces, básicamente lo que nosotros pretendemos es quedarnos, por supuesto, en el Uruguay, fortalecer la aerolínea en el Uruguay, llegar a tener, nuestro plan es llegar a tener hasta 5 aeronaves dentro del Uruguay, de las mismas características que tenemos en este momento los Embraer 190, que nosotros tenemos los E1 en este momento, pero quisiéramos implementar el E2, que nos permite tener un mayor rango para llegar a estos destinos que estoy mencionando. Ustedes tienen entonces un planteo muy ambicioso. ¿Cómo fue la frase que utilizó allí al pasar? Queremos ser la compañía que conecte a Uruguay con el mundo. ¿Cómo era la frase? Sí, así mismo. Queremos ser la compañía que garantice la conectividad del Uruguay. Ah, la ¿Y compañía que por qué garantice decimos? la conectividad. Sí. ¿Y por qué decimos esto? Porque al estar nosotros dentro del Uruguay, somos una compañía que no nos vamos a ir de Uruguay. Precisamente, eh, vuelvo a repetir, hay muchas compañías grandes que seguramente van a resignar ciertos destinos y probablemente se resigne también el destino Uruguay dentro de sus planes y nosotros no lo vamos a hacer porque estamos ahí, estamos dentro del Uruguay y más bien queremos garantizar esa conectividad. A ver, sobre ese punto algunas preguntas más, porque incluso llegan desde la audiencia. Usted remarcaba, Amazonas Uruguay es una empresa uruguaya, es una empresa constituida aquí, pero ¿quiénes son sus accionistas? ¿Quiénes serán sus accionistas? ¿Está previsto algún cambio en ese sentido? Bueno, básicamente los accionistas de la compañía son personas naturales que componen el accionariado. Estamos preveyendo tener una apertura en el capital, obviamente, para hacer todo esto. Y seguramente ahí vamos a poder tener la participación de muchos inversionistas o empresas uruguayas que les interese ser parte de esto. De hecho, hemos tenido ya algunas rondas de conversaciones, así que eso Pero hoy por hoy seguramente los se va. accionistas son de qué origen. Hoy por hoy los accionistas son de origen boliviano, Ujú. ambos accionistas, ¿no? Y Los está más previsto fuertes. abrir el capital accionario para la Está previsto. incorporación de inversores, por ejemplo, de nuestro país. Así es, por supuesto. Y en cuanto a la cantidad de aeronaves, lo mencionamos hace un rato, Amazonas Uruguay tiene un avión Embraer 190 de 110 plazas registrado acá. Están por traer otro, ¿no? Están por Así es. matricular otro del mismo tipo, otro Embraer Del, 190. Así es, otro Embraer 190 que esperamos ya esté en el Uruguay, como mencionaba, a fin de este mes o a principios del mes de julio. Y de ahí el plan que tenemos, ese plan ambicioso que les decía, es llegar a 5 aeronaves, ¿no? Llegar a 5 aeronaves, de las cuales las dos primeras sean las E191 y las 3 restantes sean las 192, de manera que nos permita llegar a estos lugares en los que estaba mencionando, ¿En porque qué tendrían plazo, mayor autonomía. en qué plazo llegarían a esos 5 aviones? Bueno, nosotros, nuestro cálculo es hablar
a partir del segundo avión, hablar de 24 meses hacia adelante para ir incorporando estas aeronaves, ¿no? Y también, bueno, vamos a ir evaluando cómo va evolucionando los mercados, ¿no? Que eso es muy importante. El hecho de que una aeronave se matricule en Uruguay, porque de eso estamos hablando, ¿no? Sí, el hecho de matricular una aeronave implica, primero, que solamente puede ser operada y tripulada por pilotos uruguayos con calificación uruguaya, y dos, puede ser reparada en el Uruguay o en otra parte del mundo, pero el Uruguay tiene que avalar que el taller donde se repare es un taller que cumple con normativa y con la normativa uruguaya, de manera de que puede brindar eficientemente el servicio de mantenimiento. Por lo tanto, la Entonces, matriculación de un avión de estos implica cuántos puestos de trabajo. bueno, estamos hablando que en la industria se manejan unas 80 o 90 personas por aeronave, así que estamos hablando de que cada aeronave trae consigo esa cantidad, ¿no? de personas entre pilotos y otros puestos que van siendo requeridos de acuerdo a cómo va creciendo la compañía y cómo van creciendo la actividad comercial de la compañía. Usted describió recién lo que son planes de Amazonas, lo que es la aspiración de Amazonas en cuanto al papel a jugar en la conectividad aérea de Uruguay en el futuro a mediano plazo. ¿Han hablado de esto con las autoridades? Ustedes han tenido varias reuniones. Sí, bueno, a todas las autoridades los hemos ido actualizando en los planes. Hemos hablado con el ministro de Transportes, hemos hablado con el ministro de Defensa, hemos hablado con el secretario de la Presidencia, hemos hablado con el canciller, hemos hablado con el ministro de Turismo y constantemente estamos tratando de actualizarlos de cómo va el plan, cómo se está desempeñando todo esto. Así ¿Pero que qué receptividad realmente han encontrado ante estos proyectos de Amazonas? hasta ahora la receptividad ha sido muy buena. Creo que el gobierno está muy interesado que nosotros estemos presentes y que seamos un jugador que cumpla un rol muy importante en la economía. Así que hasta ahora no hemos tenido ningún problema, más bien al revés, hemos tenido gran receptividad y bueno, parte de lo que se está mostrando es el cumplimiento de este plan de rescate y de repatriación que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y después ya completamos la entrevista con Amazonas Uruguay a través de su gerente general. Ingresamos en la última parte de la entrevista con Sergio León, que es abogado especializado en Derecho Aeronáutico, Comercial, Empresarial, Laboral y Regulatorio, graduado en la Universidad Católica Boliviana. Hace 20 años que forma parte del grupo Amazonas, como él mismo mencionaba. Es el gerente general de Amazonas Uruguay y vicepresidente legal del grupo. Doctor León, esta pregunta daría para otra entrevista aparte, pero por lo menos tengo que plantearla para contar con el punto de vista de ustedes, el enfoque de ustedes a propósito de la transformación que se va a ver en el mercado aeronáutico a partir de la pandemia del COVID-19. Habrá nuevas regulaciones, habrá nuevas exigencias, para empezar en lo sanitario, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de reducir la cantidad de butacas efectivamente utilizables en los aviones. Ha habido muchas variantes en ese sentido y está en duda que el negocio sea viable para varias de las compañías. Cuéntenos, así en un pantallazo, qué es lo que Amazonas ve en ese sentido. Bueno, seguramente, y estoy seguro de que van a haber nuevas regulaciones. Por ahora, el tema de la butaca inutilizada, qué sé yo, no va porque todos los aviones de cierta tecnología hacia adelante tienen los famosos filtros EPA, los filtros que van renovando el avión de la cabina cada 3 minutos. Entonces, todas las pruebas que se han hecho muestran que la cabina del avión es como estar básicamente en un quirófano. Cada 3 minutos se está renovando ese aire y lo que permite que el 99.95, creo que si no me equivoco, ese aire está libre de virus y de
y de gérmenes. Entonces, básicamente, todos estos aviones, como los nuestros, que cumplen con los famosos filtros EPA, no deberíamos pasar a inutilizar ciertas butacas. Sin embargo, por supuesto, está la otra parte los, que son los protocolos de los aeropuertos, los protocolos para subir a los aviones, los protocolos para llegar a destinos. Es decir, los embarques, por ejemplo, van a necesitar más tiempo porque se tienen que hacer mucho más lento porque hay un distanciamiento. Vamos a tener que tomar slots en los aeropuertos donde no haya gran congestión. ¿Qué quiero decir? Que no pueden llegar más, no sé, 5 aerolíneas a la vez porque el aeropuerto puede, dependiendo del tipo de aeropuerto, puede colapsar. Entonces, ese tipo de situaciones que ya se están manejando en el mundo están haciendo ver de que la actividad obviamente se va a encarecer porque vamos a tener que reducir, vamos a tener que usar más tiempo del normal para poder embarcar, para poder desembarcar y por tanto vamos a tener que reducir nuestra cantidad de itinerarios. Entonces, seguramente todo esto que lo estamos analizando y viendo muy detenidamente va a ser un problema en el futuro y va a ser un problema que nos va a poner un reto para poder resolver, a tener itinerarios eficientes y tener itinerarios que cumplan con esa normativa también de los aeropuertos. Pero puede darse como un hecho eso que usted señalaba al pasar. Los boletos van a ser más caros. Es posible que los boletos sean más caros, pero también ahí hay una contradicción, porque en este momento hay muchos países que han tenido cuarentenas muy duras y todavía la gente tiene mucho miedo a volar. Entonces, en una primera etapa probablemente los boletos van a tener que ser baratos, pero ya acomodándonos a la nueva normalidad, los boletos van a tener que subir precisamente por estas variables en las que les comento. Bueno. Sergio León, gerente general de Amazonas Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, sus respuestas a todas estas preguntas. Seguimos en contacto, vamos a averiguar entonces a partir de estas líneas que han quedado trazadas qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias, Emiliano. Hasta pronto. Hasta pronto.